Ciencia, Tecnología y Salud. Ya, les voy a pedir por favor que todos apaguen sus audios para poder... Tecnología y Salud. Es el tercer bimestre para nosotros, tercer bimestre. ¿Verdad, Ya. profesora? No. Ah, sí, el siguiente bimestre. A ver, el tema de hoy es la reproducción de las células. ¿Tienen idea ustedes de qué manera se reproducen las células? Estudiantes, pueden prender sus micros y me dicen si tienen algún concepto sobre reproducción de células. ¿A través de la sangre? Ya, pero ¿cómo se reproducen? Ya, por ahí vamos. Las células son, bueno, las células de la sangre, pues son células, como lo acaba de decir. ¿A través de la alimentación? Una alimentación. A ver, ¿quién más participa? ¿Hay alguien más? Ah, entonces vamos a ver. Ahí tenemos dos células, la célula germinal y la célula somática. Aquí estamos observando un óvulo con los espermatozoides. Y nos dice, en el organismo del ser humano y en todos los seres multicelulares existen dos tipos de células. Las células somáticas, que forman parte de todos los tejidos y órganos, y las células sexuales o gametos, que tienen como única finalidad dar origen a nuevos seres. Entonces, hay dos tipos de células en los seres humanos y en todos los seres multicelulares. Las células haploides y células diploides. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. En cada célula de nuestro cuerpo existe 46 cromosomas. En cada célula de nuestro cuerpo existen 46 cromosomas. Esto se presentan en cromosomas homólogos. Por lo contrario, en las células reproductoras o gametos tenemos la mitad del número de cromosomas, es decir, hay 23. Las células con 23 cromosomas, en este caso los gametos, se designan con la letra N minúscula y son llamadas células haploides. Las células con 46 cromosomas se representan como 2N y son las llamadas células diploides. Anteriormente estuvimos viendo que existen dos células, dos tipos de células para la reproducción de los seres humanos y los seres multicelulares. ¿Ya? Estamos hablando uno de ellos los gametos, que es de los, vamos retrocediendo para que lo recuerden, son las células somáticas y las anteriores serán las células germinales. Ahí tenemos las células diploides, 2N con 46 cromosomas y las células haploides N con 23 cromosomas. Reproducción celular puede ser directa y también indirecta. Directa. Las clases de reproducción directa es por bipartición, por germinación y esporulización. Las células que observamos acá, el tipo de reproducción de cada una de ellas, las células madres, por ejemplo, si nos dicen por bipartición, las células se parten en dos. Se lleva a cabo en el caso de las bacterias. Entonces, las bacterias, las células hijas, se pueden dividir en dos partes y esas dos partes salen dos células más y son igual a la célula madre. La germinación se lleva a cabo en el caso de los hongos y las levaduras. También en este caso son células iguales a las madres. Células hijas iguales a las madres. Y la esporulación se forma a través de las esporas. Se lleva a cabo en mohos y en hongos. Un ejemplo común que siempre observamos en el caso del pan. Si dejamos el pan semihúmedo y guardado en una bolsa, entonces va a salir como una especie de vellosidades. Esos son esporas.
¿no? Y ellas se van a reproducir fácilmente. Ese es un tipo de reproducción directa. Aquí no hay gameto ni masculino ni femenino. No hay reproducción sexual. En este caso sí, tenemos la reproducción celular, tenemos la indirecta. Pero hay dos clases, la Profesora, mitosis y su la audio no. meiosis. Se reproducen. Profesora, su audio se Allí, escucha entrecortado. ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, listo. Las células somáticas se reproducen dos células que son 2N, pero esas células se va a trabajar o se va a producir a través de estas etapas, en la interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Son las fases que se va a realizar en el proceso de mitosis. En el proceso de la meiosis se lleva a cabo en las células sexuales. Se reproducen 4 células que son N a través de la fase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, interfase 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces ahí observamos en este esquema las dos maneras de reproducción, directa e indirecta. Mitosis. Sus partes son profase, metafase, anafase y telofase. La profase se caracteriza por desaparece progresivamente la carioteca y el nucleolo. Los centriolos migran a polos opuestos. Aquí estamos hablando, chicos, de las células, el proceso que está llevando a la célula. En la metafase los ponen en el plano ecuatorial. En la anafase, los centrómeros de los cromosomas se dividen y las cromatidas hermanas migran a polos opuestos. En el telofase se organiza la carioteca, reaparece el nucleolo, los cromosomas se descompensan. Ahí tenemos nuevamente las fases, las etapas. Acá estamos observando la célula, la cromatina, la membrana nuclear, el nucleolo, cómo se empieza, los cromosomas ya empiezan a desordenarse. Los cromosomas son los que estamos observando, estos de color, ya, esos son los cromosomas. Y igual lo observamos en el metafase. En la anafase, la telofase y finalmente ya la división, ¿no?, de las células hijas. Mediante la meiosis se obtienen células especializadas para intervenir en la reproducción celular. Produce la mitad el número de cromosomas y así, al unirse las dos células sexuales, vuelven a restablecerse el número de cromosómicos de la especie. Se produce una rebobinación de la información genética. La meiosis origina una gran variación de gametos debido al entrecruzamiento de segmentos de los cromosomas homólogos. Y ahí observamos la meiosis, el proceso en que se da. La secuencia de la meiosis se realiza desde una división que es la meiosis 1. ¿Sí? Muy rápido está explicando. Muy rápido. Ya vamos a ir más despacio. Y vamos a colocar un video también para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ya? El otro no explicó así muy rápido también. ¿Sí? Ya, lo voy a regresar, lo vamos a regresar. Ahí. La reproducción celular puede ser de dos maneras, la directa y la indirecta. Las clases de la reproducción directa son
A ver, ayúdenme, chicos. La bipartición. 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 ¿Quién lleva a cabo ese tipo de reproducción celular? Las Las bacterias. bacterias. Muy bien. Bacterias. Otra clase de reproducción directa tenemos por Gemación. 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 Se forma a través ¿de qué? Yemas. Yemas. ¿Quién lo lleva a cabo? Los Honduras. y las Hongos. Levaduras. Hongos. muy Levaduras. bien. Hongos y las levaduras. La reproducción directa también damos otra clase. La esporulación. Duración. Se forma a través de las Esporas. 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 Se lleva a cabo. ¿Quién lo lleva a cabo? Hongos. Hongos. Mohos. Hongos. Mohos. Y eso, les dije hace un momento, lo podemos observar incluso a simple vista. A simple vista. En el caso del pan, en el caso de los cítricos, en el caso de a ver, unos cítricos, las naranjas. A ver, aquí no ha visto una naranja que se haya caído y que se haya luego, o con el tiempo, dice, ay, la naranja está como de color verde. ¿Dónde he visto, no? La cáscara se ve verde. Sí. Esos son los hongos. Esos son hongos. Esa es la reproducción por esporas. A ver, yo les hago otra pregunta. ¿Han visto alguna vez ustedes el pan cuando está amarrado, colocado dentro de una bolsa, amarran su bolsa bien y lo dejaron olvidado? ¿Qué pasó con ese pan? Se pone verde. Se pone verde. Ajá. Esos son mohos. Es moho. ¿Y se ve de qué ¿Moho? color? Verde. Moho se le llama. Verde y entre negro también, ¿no? Entre negro y verde por allí. Negro. Esas son esporas. Esas vellosidades que vemos ahí son las esporas. Si nosotros tenemos un microscopio, lo podemos observar con mayor claridad cómo se ven las esporas. ¿Ya? Ahora vamos a ver el otro tipo de reproducción, que es la reproducción indirecta. Directa. En ese tipo de reproducción hay dos clases, la mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis, las células somáticas, ¿recuerdan? Las células somáticas y las células producen. y la meiosis se producen, sí, pero van a utilizar las células sexuales. Ujú. Pero este proceso lo va a realizar a través de etapas, en el caso de la mitosis. ¿Y cuáles son las etapas? La interfase, La profase. Metáfase. Anafase. telofase. Muy bien. Entonces, esas son las etapas que va a pasar a través del proceso de mitosis. De mitosis. Claro, las células somáticas va a pasar una etapa, va a haber un proceso a través de lo que acabamos de leer, a través de la interfase, profase, metafase, anafase y telofase son las etapas de la mitosis. ¿Okay? En el caso de la meiosis, lo lleva a cabo en las células sexuales. Profesor, ¿y cuáles son las células sexuales? A ver, ¿ustedes conocen las células sexuales? ¿Las conocen? Sí, lo hemos visto. ¿Eran los cromosomas? Tienen cromosomas, sí, tienen cromosomas. Pero ¿cuáles son esas dos células sexuales? Gameto. Las mujeres, en el caso de las mujeres, tienen el un gameto, creo. óvulo. El óvulo de la reproducción. Esos son los gametos, pues, los gametos. El óvulo. Y en el caso del varón es... No sé. Ay, no sabe. ¿Tiene óvulos el varón? No. ¿Qué tiene? El espermatozoide. Muy bien, entonces son las dos células sexuales, o células de los gametos, ¿no? Son los espermatozoides y el óvulo. Aquí, en este caso, en este proceso, también se va a realizar unas etapas. Entonces, se le va a denominar las etapas en dos maneras, ¿ya? Son dos etapas, dos fases, dos divisiones. ¿Qué es? La 1 y 2. 1 y 2, miren, por eso dice profase 1 y acá tenemos profase 2. ¿Ya? Por eso que son dos etapas, miren. Primero 1 y luego 2. Profase 1. Profase 2. Metafase. Metafase
1. Vamos en orden, hija. 1. Anafase, 1. 1. Telofase, 1. 1. Interfase, 2. ahí es interfase ya. 2. Profase, 2. metafase, 2. anafase Fase 2. y Telofase telofase. 2. ¿Por qué? Porque va a través de un proceso, va por etapas. Se va a realizar todo el proceso que ven dentro de nuestro organismo, todo lo que observamos al realizarse o obtener un nuevo ser, tiene que ver una división de células. Entonces, nosotros estamos formados por millones y millones de células. Pero, ¿qué pasa en nuestro organismo? Ocurre todo este proceso. ¿Me están entendiendo? Sí, profesora. ¿Ahí sí me entienden? Ah, ya, chicos. Sí. Voy muy rápido, me dicen, ¿ya? Porque cualquiera le pasa, creo. Ahí tenemos la mitosis. Aquí, en este caso, nos Sus están etapas son- diciendo, claro, nos dicen sus etapas son, aquí vamos a ver las 4 etapas. Fase, Pero, correcto, pero aquí nos está diciendo qué está ocurriendo con esas células. ¿Qué pasa con estas células? Por eso que dice, se caracteriza por, en la primera fase de la profase, se caracteriza porque se desaparecen progresivamente la carioteca y el nucleolo. Los centriolos migran a polos opuestos. Entonces, esto se refiere al acá. Miren, chicos, antes de pasar a esto, vamos a leer y luego ya le voy a explicar el otro esquema, ¿ya? Que es lo mismo, pero ya va con las imágenes. En metafase se caracteriza por, a Los ver, cromosomas. Justina, ¿me puedes ayudar? Metafase se caracteriza por los cromosomas son perfectamente observables, se disponen en el plano ecuatorial. Claro, el plan de ecuatorial viene siendo los extremos, ya. Allá. Ya. Ahí lo vamos a ver aquí en la célula. Anafase. Profesora, ¿Yo? ¿yo puedo leer? Sí, ¿Yo? puedes leer. Allá. Anafase. ¿Ya leo ya? ¿Sí? Los centrómeros de los cromosomas se dividen y las cromátidas hermanas miran a los polos opuestos. Opuestos. Ajá. Siguiente. Telofase. A ver, Roberto, ayúdanos. Ya, yo. Se reorganiza la carioteca, reaparece el nucleolo, los cromosomas se Se descondensan. descondensan hasta formar las células hijas. Miren lo que observan acá. Aquí tenemos otra vez las etapas del proceso de... Tiene sueño. Y aquí observamos la célula. Miren la célula. Esta es una célula. Aquí están las Toma membrana la nuclear. cromatina, Fase. la membrana nuclear y el Cromatina. nucleolo. Ese aquí es el nucleolo, este de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos leyendo hace un momento, ¿no? El nucleolo ya no está tan visible. Acá lo vemos más visible, mira, más oscuro. Aquí en el interfase es como lo vemos acá, ¿no? El nucleolo y la membrana celular se distinguen, se ve más, se observa más claro, está formada de cromatina. Acá ya aquí observamos ya una separación, ya se están separando acá. Dice en profase la cromosoma se descondensa y la membrana nuclear ya no es tan visible. Mi mamá, no mi papá. Aquí está, miren, ya no es tan visible, los cromosomas ya se están Esperando, separando. En la metafase, ¿y qué pasa con los cromosomas? Y Dice los empiezan a cromosomas gruesos, dividirse. claro, y está diferente, miren. Entonces, Sí. cada etapa que vamos observando, las células van cambiando. Miren. En la anafase ya las cromátidas, cada cromosoma se separa más, ¿no? Mira, y se van a los polos ya. Se van Empiezan dividiendo a más. formarse, ¿no? Como ya para pasar a lo que es la división. ¿no? Claro. Hasta tener ya la división final, mire, de las dos células hijas.
ya completas. Entonces ahí estamos viendo en el caso de la mitosis. Ahora la meiosis. Y aquí ya hablamos ya de los gametos o de los sexuales, ¿no? De los gametos Reproduce la mitad del número de masculino y cromosomas femenino, que sexuales. Deben hablábamos reproducirse en el un número momento, de las células combinaciones sexuales. genéticas. A ver, Armando, ¿me puedes ayudar acá a leer, hijo, lo que dice el contenido? Armando, Ok, profe. ayúdanos, por favor. Mediante la meiosis se obtienen las células especializadas para intervenir en la reproducción sexual. Reproduce a la mitad del número de cromosomas y así al unirse las dos células sexuales vuelven a restablecerse el número cromosómico de la especie que se produce una recombinación de la información genética. La meiosis se origina en una gran variación de gametos debido al intercruzamiento de segmentos de cromosomas. Homólogos. Y ahí podemos observar la división ya, ¿no? Otra vez las etapas de la meiosis. Esta es la primera parte, 1 y acá la 2. Miren acá. La meiosis es una secuencia de 2 divisiones nucleares. Esa es la primera parte. Meiosis 1, división reductora del número de cromosomas. Y esa es la segunda. Meiosis 2, división no reductora. Y aquí volvemos a ver cómo se encuentran los cromosomas, la membrana nuclear, los centriolos. En la primera fase, vamos a ver. En la primera fase, o sea, en la primera división, disculpen, y en la segunda división de la meiosis. Y tener al final las células haploides. Las características, la división, se dan la fase, la complejidad del ADN y el proceso y los objetivos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. La característica de la mitosis se caracteriza por su división. A ver, ¿me ayudan acá, chicos? Y luego la mitosis y la meiosis. Mitosis y meiosis. Leamos. División. De mitosis y de meiosis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos puede ayudar. Bueno, continuando con las características de mitosis y meiosis. Primera característica, dice la meiosis se caracteriza porque dice, son de células madres, de una célula madre salen 2 células hijas. En el caso de meiosis, de una célula salen 4 células hijas. De una célula madre salen 4 células hijas. Se dan en la mitosis en organismos eucarióticos. En la meiosis se dan en organismos desarrollados. Mitosis, sus fases son profase, metafase, anafase y telofase. En meiosis, la meiosis se realiza esta fase en 2 divisiones, en meiosis 1 y meiosis 2. En el caso de la mitosis, es simple el proceso. En el caso de meiosis, es más complejo. Ambas
ambas tienen ADN. El proceso en caso de mitosis, el proceso de reparto es equitativo en el ADN. Y en la meiosis, el proceso de división celular es reductora. En mitosis, la reproducción es asexual. En la meiosis, la reproducción es sexual. Esa sería la actividad que ustedes desarrollarían o que tienen que desarrollar. Pero antes, vamos a ver, antes de ver el video, les voy a explicar esta parte. Van a elaborar un resumen de reproducción de las células. Y en el cuadro que observan acá, van a colocar las diferencias. ¿En qué se diferencia el proceso de división celular de mitosis y el proceso de división celular de meiosis? ¿Habrá alguna preguntas allí? Ahora sí pueden prender sus micros. No. No. Estudiantes, Ah, profesora. ¿O sí? No. Los gatos. Justina, Profe, ¿qué tienen que ver los gatos? porque son meiosis y mitosis. Mira, mira. No se escucha bien, o todavía no empieza. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver el tema de meiosis, el las llamadas gametos en las óvulos. A su descendencia a través de la reproducción sexual. Esto comienza cuando dos gametos se unen para formar un embrión, que es genéticamente único de los organismos progenitores. El embrión entonces crece en el útero de la madre, que a su vez pasa su información a sus descendientes. Los gametos se forman a través de un proceso llamado meiosis. Las células que sufren meiosis para producir los gametos se llaman células de la línea germinal. En organismos diploides, las células de la línea germinal sufren meiosis para producir gametos, que tienen una sola copia de cada cromosoma. Estos gametos haploides se fusionan para formar un embrión que crece en un adulto. La meiosis es solo un paso del ciclo de la vida de una célula germinal. Similar a la mitosis, también pasan a través de interfase G1, S, G2, antes de entrar en la meiosis. El ADN dentro de una célula de la línea SS. Los cromosomas
duplicados de las líneas germinales se llaman cromátidas. Hay dos eventos en la división celular de la meiosis. La primera, la meiosis 1 da como resultado dos células hijas únicas que tienen la mitad de la cantidad de ADN en la matriz germinal. Dos, cuatro células aplicadas que solo tienen una copia de cada cromosoma. Estas células haploides son los gametos que un descendiente a través de la reproducción sexual. Hacemos la división meiosis comienza Ya no se escucha. ¿No se ve la imagen? Sí, Sí. se puede Ya, apreciar. vamos a continuar. Con eso estamos. Ok, profe. los microtúbulos, luego se unen en la siguiente etapa, que es la metafase 1. Aquí los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cromosomas se alinean aleatoriamente, lo que da lugar a diferentes combinaciones cada vez que ocurre la meiosis. En la anafase 1, los cromosomas entonces homólogos se separan y migran a los la célula. Es importante destacar que las hermanas permanecen unidas a sus centrómeros. En telofase 1 y citoquinesis, aquí la célula se divide en dos. Me va el chico para el baño, ese ya voy a meter. Cada una de esas dos Oh, no se escucha. No se escucha nada, no se entiende nada. Su internet está mal. Y allí nos quedamos, chicos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.